Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que durante la República Romana del siglo I a.C. se formaron alianzas para controlar el escenario político. Pero antes vamos a repasar lo que fue la clase anterior, que tenía por título Las guerras civiles en la República. Bueno, las guerras civiles eh, de la República atendían a este afán de Roma por expandirse y conquistar el Mediterráneo. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Pasó que en Roma estaba dándose una grave crisis social, política y económica. Es así como en este escenario aparecen liderando una guerra civil el romano Mario y el otro romano se llamó Sila. Bueno, Cayo Mario, él venía, ¿cierto?, de una familia noble, nació en el año 157 a.C. Él fue un gran experimentado en las artes militares, reformó el ejército romano, reestructuró toda eh, la ordenanza militar, ¿ya? Toda el organigrama del ejército de aquella época, ¿ya? Bueno, Mario tuvo varios cargos en el gobierno de Roma, fue elegido tribuno militar gracias a su éxito militares, ingresó posteriormente al Senado, también ahí obtuvo el cargo de tribuno de la plebe, eso lo mantuvo más cerca del pueblo. También fue, cierto, un gran estratega, político, como lo dijimos, un gran militar. eh, eh, Fue, cierto, muy positivo su llegada al Senado, puesto de que a lo largo de ese periodo él pudo legislar en favor, cierto, del plebeyo, del pueblo romano, ¿ya? Especialmente por sus reformas que él introdujo en el ejército romano cuando autorizó el reclutamiento de todos los ciudadanos sin tierra. Recuerden de que solo los ciudadanos, los terratenientes, podían, ¿cierto?, optar a ser soldados. ¿Ah? Recuerden de que los hermanos Graco, ellos trajeron una reforma agraria que consistía en quitarle tierra a los terratenientes para darle a los pobres. Sin embargo, cierto, Mario apoyaba, cierto, eh, las ideas de los hermanos Graco. Y por otro lado, cierto, tenemos a Sila, cierto, él llevó a cabo, cierto, una guerra civil que fue, cierto, también pasó por el Senado, fue elegido cónsul. Mario también se enfrentó Mario contra Sila, porque Sila se fue en contra de la ciudad de Roma. Y bueno, fue derrotado Mario. Odiaba a Mario, ¿verdad? Era su enemigo. Y por último, cierto, Mario al poco tiempo eh, tuvo que salir de Roma, ¿cierto? Y fue así como Sila instaura su dictadura, ¿ya? Bueno, eso fue una guerra civil, ¿verdad? La primera guerra civil. A continuación, ¿cierto? Ese es el resumen de la clase pasada. A continuación vamos a, vamos a hablar de la clase de hoy. Vamos a referirnos al primer triunvirato. Y vamos a saber lo que fue un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? ¿Cuál fue el primer triunvirato y su contexto, ya? ¿Qué es un triunvirato? Un triunvirato se refiere a una forma de gobernar que se realiza gracias a la unión de tres personas que suelen formar una alianza. El nombre nació en la antigua Roma durante el siglo I a.C. En esa época se formaron los primeros acuerdos para controlar el poder político usando esta forma de gobierno. Recuerden que Roma estaba pasando por una crisis social, política, económica bien potente, por lo tanto, esta alianza de tres personas básicamente se da con esta finalidad de poder gobernar los destinos, dirigir los destinos de Roma implementando un gobierno de tres. Dentro del contexto histórico, tenemos que entender de que el primer triunvirato y su contexto, pues veníamos, ¿verdad?, pasando por una guerra civil como la que describimos anteriormente, una primera guerra civil en la República Romana, que fue protagonizada, ¿cierto?, por Mario y por Sila. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, Roma ya se estaba apenas recuperando de los efectos de estas guerras civiles y de las rebeliones que se estaban dando al interior del pueblo, por los esclavos, ¿verdad?, con los
gladiadores también. Por lo tanto, en esta guerra civil, el bando de los populares, de lo popular, todo lo que era cercano al pueblo y los plebeyos, fue liderado, ¿cierto?, por Cayo Mario, como lo dijimos anteriormente. ¿Ya? Y por otro lado estaba, ¿cierto?, la facción más cercana a los patricios y los senadores, que estaba liderado por Sila, ¿ya? Y todos sabemos de que, bueno, Sila resultó victorioso, por casi ya por 30 años pudo reprimir toda la política, pudo sacar del escenario a los populares, al sector popular. Mario pierde la guerra, Mario se es retirado del escenario, y por supuesto de que Sila va a gobernar, ¿cierto?, con mano dura, con dictadura, como lo dijimos anteriormente. Ese es el escenario, ese es el contexto histórico que calza, ¿cierto?, con la materia pasada y que hoy día nos invita a hablar de los triunviratos. Bueno, en Roma existieron dos periodos donde se utilizó el triunvirato como método de gobierno. Sabemos que hoy día vamos a hablar del primer triunvirato. Este ocurrió entre los años 60 y 53 a.C. Nació entre la alianza de eh, Craso, Pompeyo y Julio César. Repito, Craso, Pompeyo y Julio César. Esta fue una unión un tanto irregular, nunca fue considerada como legal u oficial, y vamos a ver que en el camino igual hubo conflictos entre estos personajes, ¿ya? Pero especialmente, idealmente, este triunvirato surge en Roma con la finalidad de poder gobernar entre tres, una Roma que estaba sumida bajo una guerra civil, donde la crisis social y económica, ¿cierto?, era grave. Por lo tanto, el nombre, ¿cierto?, obedece a una época en donde estos se toman acuerdos usando esta forma de gobierno de tres. ¿Ya? Entonces, gracias a la unión de estas personas y con alianzas, ¿verdad? Roma, Roma logró, ¿cierto?, entablar un instante el orden, aunque más adelante vamos a ver que el Imperio Romano se va a apoderar, ¿cierto?, de la República. Y en la próxima clase vamos a ver hablar de la crisis de la República Romana. Todavía estamos en la República. Bueno, más tarde vamos a continuar hablando de este triunvirato entre Craso, Pompeyo y Julio César. Más adelante, ¿cierto?, entre los años 43 y 38 antes de Cristo, surge otro triunvirato a cargo, ¿cierto?, de César, Lépido y Marco Antonio. Y también se unieron para empezar un segundo triunvirato en el territorio romano, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, contrarrestar los, las secuelas que trajeron las guerras civiles y el caos que estaba ocurriendo, ¿cierto?, en Roma, al interior de Roma. Bueno, el primer triunvirato romano se trató de un acuerdo informal que alcanzaron, como dijimos, Julio César, Craso y Pompeyo. Esta unión política ocurrió en el año 60 a.C. En este periodo, estos tres personajes eran destacados en el gobierno de Roma. Eh, Julio César, sin embargo, fue uno de los menos connotados, los menos reconocidos, los que tenían menos relevancia. Él se encargó de gobernar, ¿cierto?, los terrenos que Roma, ¿cierto?, estaba incorporando en aquella época, como la zona de la Galia, para someterla, ¿cierto? La somete. Por lo tanto, ¿cierto?, Julio César le dio también gran popularidad entre los romanos debido, ¿cierto?, a esta gesta militar que tuvo, ¿ya? Por otro lado, Craso, la importancia que él tuvo en el triunvirato se debe a su apoyo económico. Craso era un terrateniente, un patricio adinerado, un político, ¿cierto? Y Julio César ocupó, ¿cierto?, perdón, Pompeyo, él se mantenía, ¿cierto?, en Roma, mientras tanto Julio César avanzaba en lo militar, ¿ya? Se ocupó, ¿cierto?, de llegar al Asia Menor, eh, llegar a África, conquistar, realizar guerras, ¿verdad? Fue un general de la guerra. Bueno, tanto Craso como Julio César van a emprender distintas campañas durante el periodo de este gobierno conjunto. eh, como lo dijimos, se dedican a conquistar zonas que estaban, ¿cierto?, en los alrededores de los dominios de Roma. eh, lo mismo, ¿cierto?, que Craso, se adentraron, ¿verdad? Llegaron hasta
parte del Medio Oriente, África, porque resulta ser de que Roma ya durante la República se estaba perfilando, ¿cierto? Estaba convirtiéndose en un imperio y usted sabe que un imperio se expande y conquista, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? En la próxima clase la crisis de la República. Bueno, esta creación del triunvirato, como lo dijimos, ¿verdad? En el año 60 antes de Cristo, se formó, ¿cierto? Sabemos de que Julio César formó parte de este triunvirato como Craso y como Pompeyo, ¿ya? Estos asumen el poder. eh, César también él se encontraba en una complicada situación porque él también tenía contra el Senado, eh, contra su postura frente a lo popular. eh, Él ganó prestigio por esa parte, y al mismo tiempo se ganó enemigos también en el Senado. Por lo tanto, Julio César tenía mucha afinidad con el pueblo, con los plebeyos, ¿ya? Pero eso al Senado no le gustaba porque el Senado tenía ciertos los aristócratas que no veían con buenos ojos esto. Por lo tanto, este triunvirato fue una oportunidad bien importante para los propósitos de sus integrantes, ¿cierto? Eh, Todos sus integrantes, eh, de todas maneras, siempre ambicionaban quedarse con todo el poder. Por eso yo dije en un principio de que igualmente hubo diferencias entre Julio César, Craso y Pompeyo, porque a pesar de que era un gobierno de tres, en donde los tres tenían autoridad, donde los tres tomaban decisiones en conjunto, todos deseaban quedarse con el poder de Roma. A pesar de que hubo un pacto, hubo una alianza, el poder aparentemente es algo que ha atentado al hombre, ¿cierto?, durante toda la historia. Es parte de la naturaleza humana, después de todo, ¿cierto, jóvenes? Pero, no sé, pues fueron las características particulares de cada uno de ellos, que en realidad todo hizo necesario de que esto fuera así y de que, bueno, se fortalecieran entre los tres y por supuesto que ante sus enemigos, y sin embargo ellos se unieron, ¿verdad?, en este trío de poder, ¿ya? Pero tener presente de que ellos de todas maneras siempre codiciaron y ambicionaron esta posibilidad de poder quedarse solitos cada uno con el mando, con el cargo a cargo, ¿cierto?, de esta gran civilización romana. Bueno, cada uno de ellos también tenían algunas características bien particulares, como lo dijimos hace un rato atrás. Julio César, él tenía, ¿verdad?, por un lado la popularidad, es decir, con el pueblo, con la plebe, ¿ya? Y por otra parte, Craso, él tenía una cuantiosa fortuna, era dueño de grandes propiedades y bienes, y la influencia militar, ¿cierto?, que tenía Pompeyo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, estos tres individuos eran como era como la alianza perfecta, porque por un lado estaba el dinero, por otra parte tenemos de que uno de los triunviratos tenía, ¿cierto?, mucha llegada con el pueblo, y la otra parte, ¿cierto?, aportaba con la influencia militar. Por lo tanto, ¿cierto?, cada uno cubría un área que realmente hacía muy fiable, muy viable esta posibilidad de que este triunvirato pudiera llevar, ¿cierto?, a cabo el orden de Roma que Roma necesitaba hasta ese instante, ¿ya? Tener presente que estamos hablando de Julio César, de Craso y de Pompeyo, ¿ya? Que en este periodo pudieron llevar distintas campañas militares, pero al mismo tiempo pudieron también establecer el orden en Roma durante la República. Ya recuerden de que va a haber otro triunvirato y vamos a ver, ¿cierto?, que después de ese otro triunvirato vamos a ver el fin definitivo de la República Romana, ¿ya? Bueno, Julio César siempre, bueno, este grupo, ¿verdad?, estuvieron siempre dispuestos a promover esta forma de gobierno. Se unen, ¿verdad?, como lo dijimos,
siempre hubo una promesa de apoyo mutuo para lograr todos los cometidos que se establecían entre ellos. eh, de verdad que se deseaba, ¿cierto?, gobernar de manera conjunta, ¿ya? A pesar de que, como lo dijimos, ¿verdad?, hace un rato atrás, los tres deseaban y ambicionaban poder tener, ¿cierto?, el poder en manos de ojalá ellos pudieran quedarse con el poder. O sea, aquí la posibilidad de que hubiera traición era muy fiable, muy viable, ¿ya? Bueno, Cayo con el tiempo, ¿cierto? Eh, este triunvirato tenemos de que desaparece, muere, ¿verdad? Craso, Pompeyo también fue asesinado, y bueno, fue Julio César quien se puso al frente en el poder durante 10 años, ¿ya? Y también fue asesinado en el año 44. Perfecto, bueno, es así como termina, ¿verdad?, este periodo, este primer triunvirato. Bien, bueno, a continuación, ¿cierto? Vamos a aprender o vamos a repasar lo aprendido durante esta clase. Eh, ya, veamos, repasemos, jóvenes, un breve, un breve repaso. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, la clase de hoy hablamos de los triunviratos. ¿Qué es un triunvirato? Se refiere a una forma de gobernar que se realizó gracias a la unión de tres personas que suelen formar una alianza, ¿ya? El nombre nace en la antigua Roma, durante el siglo I antes de Cristo, época en la que se van a formar los primeros acuerdos para controlar el poder usando esta forma de gobierno. Dijimos que existieron dos triunviratos. El primero ocurrió entre los años 60 y 53 antes de Cristo, entre una alianza entre Craso, Pompeyo y Julio César. Ya, esta no fue una unión considerada como muy oficial, ya, pero no así la segunda. ¿Ya? El segundo triunvirato, claro que fue más oficial. Bien, en todo este tiempo, ¿cierto? Bueno, después de todas estas experiencias militares, ¿verdad? Craso, cada uno de los integrantes de este triunvirato hicieron un aporte. Al final, ¿cierto? Este triunvirato logró mantener el orden, pero vemos que al final llegó a su ocaso. Tenemos, ¿cierto?, de que Pompeyo fue asesinado, Craso muere en una batalla, y Julio César logró ponerse al frente del poder como él quería por un periodo de 10 años, ¿ya? Sin embargo, él también fue asesinado en el año 44 y se le pone fin, ¿cierto?, con su asesinato al primer triunvirato. Bueno, jóvenes, ustedes ya tienen experiencia y saben bien de que al final de cada presentación hay dos preguntas que debe responder. La primera, ¿qué es un triunvirato? Y dos, ¿qué fue el primer triunvirato? ¿Qué fue del primer triunvirato y quiénes lo formaron? Bueno, jóvenes, yo les digo hasta pronto, me despido y nos vemos en la próxima sesión. Chao, cuídense.